Este video será largo, pero valdrá la pena. Los Juegos Olímpicos, el máximo mega evento deportivo de todo el mundo, la expresión atlética por excelencia que trasciende idiomas, culturas y que sigue vigente hasta la actualidad, reúne cada 4 años a los atletas más destacados de los principales deportes practicados a nivel mundial, y nos entrega por más de 2 semanas un sinfín de eventos que nos mantendrán pegados de principio a fin con una sobredosis deportiva altamente recomendable. En esta serie de videos que haremos en el canal verás todo sobre los Juegos Olímpicos París 2024. Y nada mejor que empezar con la historia pura, la que se vive en cada edición, puesto que, como muchos deben saber, los Juegos Olímpicos se remontan a los tiempos de la antigua Grecia, aproximadamente entre los años 700 a 400 antes de nuestra era, donde, al igual que en la actualidad, atletas de las diferentes ciudades que formaban la antigua Grecia, las denominadas polis, se reunían en el santuario de Olimpia para disputar diversas disciplinas deportivas que duraban, como en la actualidad, alrededor de 15 días. Deportes como el atletismo, salto de longitud, lanzamiento de disco o lucha, que siguen vigentes hasta la actualidad, formaron parte de los inicios de estos juegos, formando con el paso del tiempo una fuerte cultura dentro de esta civilización. Lamentablemente, con la caída de la antigua Grecia por parte del Imperio Romano y la adopción del cristianismo como religión principal, toda expresión griega, por más justificada que fuese, quedó borrada de forma contundente. Pero al ser humano no lo puedes alejar de algo tan innato como la práctica del deporte. Y como dice la canción, para los años 1600, algunos pequeños eventos deportivos, tomando inspiración en los juegos de la antigua Grecia, se llevaban a cabo en Europa, principalmente en Inglaterra y Francia, donde entre ideas independentistas y revolucionarias nació también la idea de agrupar los deportes en un único evento principal. Ya para 1821, cuando en mi país se daba el grito de independencia, la futura nación de Grecia se encontraba en plena guerra contra el Imperio Otomano, con el fin de obtener también su libertad ante los turcos que en ese momento tenían el poder del territorio helénico. Europa vivió un momento de cambios y revoluciones, y en los Balcanes no fue la excepción, obteniendo Grecia su tan ansiada independencia 8 años después. La reivindicación griega trajo consigo el pensamiento y sentimiento de volver a las raíces de lo que fueron en tiempos pasados, incluido el olimpismo, siendo uno de los principales impulsores y financista de volver a celebrar los Juegos Olímpicos, el empresario y filántropo Evangelos Zapas, quien en 1859 patrocinó los primeros Juegos Olímpicos en Grecia, evento que fue realizado con cierta periodicidad hasta 1889. Sin embargo, estos primeros eventos no se consideran oficiales, ya que principalmente los atletas participantes eran griegos, siendo un certamen más interno que internacional como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, ya para esta altura el movimiento olímpico se empezaba a sentir más allá de las fronteras helénicas, siendo en 1894 la fecha bisagra para fundar el Comité Olímpico Internacional y de esta forma hacer unos Juegos Olímpicos el cual participe el mundo entero, o al menos la mayoría, ¿no? El principal artífice de hacer realidad este sueño fue el barón Pierre de Coubertin, quien no solo sentó las bases para la creación del Comité Olímpico Internacional, sino que también se encargó de definir lo que sería la primera edición de los nuevos Juegos Olímpicos, dándole la sede al país que lo vio nacer, más específicamente en Atenas en el año 1896. Al principio querían que todas las ediciones se lleven a cabo en Grecia. Sin embargo, la organización decidió dar oportunidad a otros países de acoger este certamen, siendo un acierto a futuro, además de establecer una nueva edición cada 4 años. De esta manera se empezó a reescribir la historia de las Olimpiadas. Un paréntesis: desde la época de la antigua Grecia se determina que una Olimpiada es el periodo de tiempo, actualmente de 4 años, en los que se llevan a cabo diferentes tipos de eventos deportivos, incluyendo los Juegos Olímpicos. Así que Juegos Olímpicos y Olimpiadas no son lo mismo. De esta manera, desde ese tan lejano 1896 hasta la actualidad, los Juegos Olímpicos se han convertido en el principal evento que agrupa a los principales deportes a nivel mundial, parando solo en 3 ediciones: en 1916 por la Primera Guerra Mundial, en el 40 y 44 por la Segunda Guerra Mundial y la del 2020 que se jugó un año después.
por la pandemia, teniendo una asombrosa regularidad que hasta el momento se mantiene firme, tratando de albergar cada vez más deportes en cada edición, además de innovar y adoptar los nuevos sistemas tecnológicos para seguir en vigencia temporada tras temporada, además de adaptarse a los nuevos medios de comunicación, siendo uno de los eventos que vivió la evolución de estos casi en su totalidad, pasando ahora por el streaming y la web, permitiendo llegar cada vez a más aficionados, algo totalmente impensado en las primeras ediciones y que hoy en día es una realidad. Así llegamos a París 2024, edición que apertura la 33ª Olimpiada de la Edad Moderna, juegos que, por si fuera poco, traen de vuelta a los aficionados al evento, ya que en la edición pasada se restringieron los accesos por la pandemia, además de ser el retorno de los juegos a Europa, siendo la última vez en Londres para la edición del 2012. De las 5 ciudades que postularon, solo Los Ángeles y París continuaron en pie, tras los retiros de Budapest, Hamburgo y Roma, tomando el Comité Olímpico Internacional una decisión salomónica y dándole la sede del 2024 a París y la del 2028 a Los Ángeles, siendo una ganancia para ambos postulantes. De esta forma, en septiembre del 2017 se oficializó la sede de París para este año. A comparación con otros eventos deportivos como copas mundiales o torneos continentales donde se desarrolla un deporte en específico, los Juegos Olímpicos conllevan una mayor capacidad en todos los sentidos, teniendo sedes específicas para casi todos los deportes que se desarrollarán, muy aparte de los horarios, el transporte y la logística. En fin, es como hacer varios torneos a la vez, y teniendo en cuenta que estamos hablando de que una sola ciudad se encarga de todo esto. En realidad son más, pero la ciudad sede se encarga de todo, siendo un verdadero reto que solo pocas ciudades se pueden dar el lujo de realizarlos. Un lujo en todos los sentidos, puesto que, según algunos informes, el albergar un evento olímpico como este generalmente trae pérdidas económicas para la ciudad sede, que deberán pagar sus ciudadanos, aunque nadie te quita lo bailado luego del evento. Serán 35 las sedes que albergarán estos juegos, repartidos en la ciudad de París y su área metropolitana y otras ciudades como Versalles, Lille o Marsella, y una no tan cercana como Tahití. Ahora lo veremos. Primero tenemos el Arena Port de la Chapelle, que se traduce al español como Puerta de la Capilla. Se trata de un escenario construido desde cero que albergará las pruebas de bádminton y gimnasia artística. Con una capacidad máxima de 8.000 espectadores, este recinto se destaca por estar cubierto casi en su totalidad por vegetación, además de estar construido con materiales ecológicos. Recordemos que esta edición se destaca por primar la ecología y el cuidado del medio ambiente como concepto principal en el desarrollo de estos juegos. Luego tenemos al Gran Palacio, donde se disputarán los encuentros de esgrima y taekwondo, sede que justamente fue parte de la Exposición Universal en 1900, misma que albergó a la segunda edición de los Juegos Olímpicos dentro de su programación y que ahora, más de 120 años después, será parte de los Juegos Olímpicos. Seguimos ahora con la Plaza de la Concordia, sede que albergará las pruebas de skateboarding, ciclismo en BMX, baloncesto 3x3 y del breaking, o más conocido como breakdance, modalidad que hace su debut en unos Juegos Olímpicos de esta categoría. Ahora vamos con el Puente Alejandro III, que acogerá las pruebas de ciclismo en ruta, natación en aguas abiertas y triatlón, siendo fundamental para estos dos ya que este puente deja el protagonismo al río Sena, el cual cruza dando camino a la ciudad de París. Otro puente que se apunta a la fiesta es el Puente de Jena, que junto al Trocadero albergarán las pruebas de atletismo y ciclismo en ruta. Además, se acondicionarán plataformas para mejorar las ubicaciones y vistas de los espectadores. De la misma forma, será parte del triatlón junto con la anterior sede mostrada. A orillas del mencionado río Sena nos encontramos con la Plaza del Ayuntamiento, que será sede del maratón, acogiendo este lugar la salida del mismo. El estadio de la Torre Eiffel, ubicado en el Campo de Marte de París, será un recinto temporal exclusivo para estos juegos, albergando los partidos de vóley playa, y tendrá una capacidad de casi 13.000 personas.
La explanada de los Inválidos, justo al frente del palacio del mismo nombre, que dicho sea de paso alberga los restos del famoso Napoleón, albergará también las pruebas de atletismo, ciclismo en ruta y tiro con arco. El famoso Roland Garros, icónico recinto para el tenis mundial, será parte de la fiesta olímpica, ya que albergará no solo su deporte estrella, sino que también será sede de los encuentros de boxeo. Otro recinto temporal exclusivo para estos juegos será el Estadio Campo de Marte, dentro de lo que hoy es el Gran Palacio Provisional, ya que el Gran Palacio que vimos al inicio, además de ser sede de estos juegos, alberga diversas exposiciones de arte y arquitectura, y por tener trabajos de acondicionamiento para albergar las pruebas deportivas, se construyó este recinto, que curiosamente también será parte de los juegos, acogiendo los encuentros de judo y lucha en esta edición. Este no necesita mucha presentación. La Casa del Paris Saint-Germain o el Parque de los Príncipes también se une a este evento, siendo una de las sedes que albergará el deporte rey en su versión olímpica. Cerca del río Sena también se encuentra el Arena Bercy, que es un hermoso e innovador recinto multifuncional que albergará las pruebas de gimnasia artística y trampolín, así como los partidos de baloncesto. Uno de los centros de exposiciones más importantes de Europa se une a la lista, siendo la Expo París, específicamente el París Sur Arena, la sede de los encuentros de balonmano, tenis de mesa, vóley y las pruebas de halterofilia. Nos dirigimos ahora al área metropolitana de París, específicamente en la comuna de Villepinte, donde se encuentra el otro Arena París, el del norte, siendo también un centro de exposiciones al igual que su hermano del sur, que acogerá los encuentros de boxeo y pentatlón moderno, siendo puntualmente las pruebas de esgrima las que se lleven a cabo en este lugar. Si hablamos de recintos históricos para las Olimpiadas, no podemos dejar de mencionar al Yves du Manoir, principal sede que albergó los Juegos Olímpicos de 1924 y que ahora acogerá los partidos de hockey sobre césped, convirtiéndose así en el único recinto en ser sede en 2 ediciones de Juegos Olímpicos. Cuando mencionamos que los Juegos Olímpicos tratan de seguir actualizándose tanto en la tecnología que usan, así como en los deportes que se incluyen, como es el caso de la escalada deportiva, que tendrá como sede principal el nuevo centro de escalada de Bourget, siendo un escenario específicamente construido para esta edición y que quedará como legado para la práctica de este deporte. Si hablamos de los principales escenarios deportivos en Francia, no puede faltar el Stade de France, casa de la selección francesa de fútbol que, curiosamente, no albergará al deporte rey, siendo sede de las pruebas de atletismo y rugby 7. El nuevo centro acuático de París, como su propio nombre lo indica, será la sede principal de los deportes acuáticos, siendo las pruebas de natación artística, clavados y los juegos de waterpolo las que tendrán desarrollo en este lugar. Continuando con los deportes acuáticos, el Arena La Defensa, que es un escenario polideportivo, se une al Centro Acuático de París para acoger las pruebas de natación, así como los demás encuentros de waterpolo. Pasando ahora a las aguas abiertas, tenemos el Estadio Náutico Beyres-sur-Marne, un hermoso y vistoso lugar que será sede de las pruebas de piragüismo en sprint y slalom, así como las pruebas de remo. Otro icónico recinto que formará parte de estos juegos será el Palacio de Versalles, construido por Luis XIV, en donde se llevarán a cabo las también históricas pruebas de hípica y pentatlón moderno. La colina de Lancourt, el punto más alto de París, aparte de ofrecer las más hermosas vistas de la ciudad, será parte de las pruebas de ciclismo de montaña, donde se destaca el casi nulo acondicionamiento del lugar, dejando los caminos y rutas tal y como la naturaleza los dejó. Continuando con el ciclismo, el velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, sede del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista en el 2015, acogerá las pruebas de esta disciplina, además de las de BMX. El Campo Nacional de Golf, así se llama este escenario, como su mismo nombre lo dice, acogerá este deporte en su totalidad. Teniendo una capacidad de más de 32.000 espectadores, este recinto es uno de los principales en lo que a golf se trata.
Saliendo de París nos encontramos con las últimas sedes por conocer, iniciando en la ciudad de Lille, donde se encuentra el estadio Pierre Mauroy, la casa del club de fútbol homónimo de la ciudad, recinto que acogerá los partidos de balonmano y baloncesto. En Châteauroux se encuentra el Centro de Tiro, inaugurada en el 2018. Esta sede se especializa justamente con esta disciplina. Dentro de sus instalaciones se llevarán a cabo 15 eventos de tiro olímpico, además de los otros 13 de tiro paralímpico en los siguientes meses. La ciudad de Marsella, al sur de Francia, albergará las pruebas de vela, justamente por tener acceso privilegiado al mar Mediterráneo, especialmente el puerto de Roucas-Blanc, que será el punto de partida para el deporte de la vela, siendo el lugar indicado para la práctica de esta disciplina. Finalmente, repartidos en casi todo el país, los estadios de La Bougeotte en la ciudad de Nantes, el Parque Olímpico en Lyon, el Geoffroy Guichard en Saint-Étienne, el Mahmoud Atlantique en Burdeos, el Allianz Riviera en Niza y el Estadio Velódromo en Marsella serán sedes de los partidos de fútbol tanto femenino como masculino. Y el recinto no menos importante y en el lugar más alejado con respecto a París, aparece al frente. Estamos hablando de Teahupo'o, en la Polinesia Francesa. Sí, la Polinesia Francesa. Estamos hablando del otro lado del mundo, aunque hablando oficialmente este territorio ubicado en Oceanía sigue siendo parte del territorio francés. Se trata de un hermoso paisaje donde la práctica del surf se vuelve un privilegio y en su segunda aparición como deporte olímpico, esta sede será una de las más espectaculares del certamen. Para cerrar esta primera parte, no podemos dejar de mencionar a la Villa Olímpica, ubicada en la zona de Siena-Saint-Denis, el cual será la casa de más de 14.000 atletas que participarán en estos Juegos, durante las casi 2 semanas en las que se llevarán a cabo todo el programa deportivo. Vamos primero con el atletismo, uno de los deportes más antiguos del mundo y que ha acompañado a los Juegos Olímpicos desde su creación en la antigua Grecia. Iniciando el 1 de agosto, este deporte tiene una gran cantidad de pruebas dentro de su programa, en las que cada una de ellas entregará medallas para sus 3 mejores representantes. Pruebas de pista como las carreras de velocidad de 100, 200, 400 y hasta los 10.000 metros lisos, así como las carreras con obstáculos tanto femenino como masculino o mixtos serán las principales atracciones dentro del estadio. Conjuntamente, las pruebas dentro del gramado principal como los saltos y los distintos tipos de lanzamiento completarán el uso del Stade de France, recinto que, como ya vimos, acogerá este tipo de pruebas. Añadiendo a esta gran cantidad de eventos dentro del atletismo, se le añaden un par que se desarrollan netamente en exteriores. Hablamos de la maratón y la marcha atlética, eventos de gran exigencia donde los atletas recorrerán las calles de París para poder entrar en el podio o en su defecto mejorar sus marcas personales. Pasamos al baloncesto, el cual se subdividirá en 2 ramas. El baloncesto convencional, con 5 jugadores por cada equipo, y el 3x3, que como su nombre lo indica, cada equipo tiene 3 jugadores en cancha. Una cancha que en esta modalidad se usa solo la mitad, anotando los puntos en una sola canasta ambos equipos. Serán 12 selecciones participantes en el baloncesto convencional, tanto femenino como masculino, divididos en 3 grupos de 4, donde los 2 mejores de cada grupo, además de los 2 mejores terceros, clasificarán a los cuartos de final en busca de la presea dorada. Por el lado del 3x3 serán 8 equipos participantes que jugarán todos contra todos, donde los 2 primeros clasificarán directamente a las semifinales, mientras que los siguientes 4 lugares jugarán la ronda de play-in, donde los 2 ganadores completarán los semifinalistas del torneo. Pasamos ahora al balonmano, donde los torneos tanto masculino como femenino congregarán a los 2 equipos clasificados que se dividirán en 2 grupos de 6 cada uno, donde los 4 mejores clasificarán a los cuartos de final en la pelea por el podio. Los partidos de fase de grupos se llevarán a cabo en el Arena París Sur, mientras que los de la fase final tendrán lugar en el Pierre Mauroy en Lille.
El único deporte en estrenarse para esta edición es el breakdance, que se llevará a cabo el 9 y 10 de agosto en el corazón de la Plaza de la Concordia, donde hará su debut oficial en unos Juegos Olímpicos absolutos. Serán 16 B-Boys y 16 B-Girls que participarán en este torneo, iniciando con la rama femenina el 9 y al día siguiente la masculina. Ahora pasamos a los deportes combinados, que engloban dos en específico, el pentatlón moderno y el triatlón. Empezamos por el más numeroso, el pentatlón moderno, que como su nombre lo dice, agrupa 5 pruebas distintas para los atletas participantes, iniciando con encuentros de esgrima, salto ecuestre, natación y laser run, que es una combinación de atletismo y tiro. A comparación con el pentatlón, que se desarrolla en 3 días, el triatlón se desarrolla en un solo día, siendo las pruebas de 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie las que se realicen una tras otra, donde el atleta que finalice estas 3 pruebas en el menor tiempo posible se adjudicará la medalla de oro. Pasamos al ciclismo, que se subdivide en 4 partes. Primero tenemos al BMX, que de nuevo se divide en 2. Sí, ya lo sé, es complicado, pero ya verás que los demás son mucho más complicados aún. Hablamos de la carrera BMX y el estilo libre, siendo el primero, como dice su nombre, una carrera en una pista parecida al motocross, y el segundo se trata de una serie de trucos en una plataforma donde se puntúa la vistosidad y dificultad de las piruetas de cada atleta con la bicicleta en un tiempo determinado. Asimismo tenemos el ciclismo de montaña, el cual se desarrolla por un circuito accidentado entre los baches y colinas de Elancourt, donde se corona ganador el ciclista que llega primero a la meta. El ciclismo en pista se trata de diferentes pruebas dentro de una plataforma ovalada parecida a la forma de las de atletismo, donde se realizan carreras de velocidad individuales por equipos, entre otras más. Y finalmente está el ciclismo en ruta, que se trata de una carrera al aire libre, cruzando por las maravillosas calles de París. Esta modalidad también se divide en 2, carrera de ruta y en contrarreloj, siendo esta última una carrera individual a diferencia de la primera que se recorre en conjunto. Ahora pasamos a los deportes acuáticos, donde tenemos a la natación como abanderado, teniendo diferentes pruebas desde los 50 metros hasta los 400 con diferentes estilos, además de la natación en aguas abiertas con una longitud de 10 kilómetros hasta la meta. Continuamos ahora con la natación artística, que combina las acrobacias en dúos o equipos de forma sincronizada y con un acompañamiento musical. Por otro lado, los saltos agrupan 8 eventos tanto en trampolín como en plataforma, donde se puntúa la pulcritud y destreza en cada salto. Si hablamos del deporte acuático que enfrenta a 2 equipos a la vez en una piscina, estamos hablando del waterpolo, el cual agrupará a 2 equipos masculinos y 10 femeninos divididos en 2 grupos, donde los 4 mejores de cada grupo clasifican a los cuartos de final. Ahora pasamos al piragüismo, que a su vez se divide en 2. Slalom y sprint, siendo el primero un circuito lleno de pruebas con corrientes de agua rápidas y complejas para los atletas. Muy contrario a esto, el sprint engloba diferentes pruebas de velocidad en aguas tranquilas y por un circuito generalmente recto. Continuamos con una disciplina parecida pero diferente a la vez. Hablamos del remo, que se diferencia de las pruebas de piragüismo antes mencionadas tanto en la estructura del bote, usando canoa y kayak los primeros, además de la forma de remar, la cantidad de remos que usan y el conjunto de atletas que compiten, siendo hasta 8 en un solo bote en el caso del remo. Uno de los deportes que más alegrías ha traído a mi país es sin duda alguna el surf, siendo privilegiado el Perú y principalmente los países con litoral por las maniobras y trucos que los atletas deben hacer en las olas, obteniendo puntajes dependiendo de la dificultad de su actuación. Y como mencionamos, este es el único deporte que se llevará a cabo íntegramente fuera del continente europeo, desarrollándose en la Polinesia Francesa, como vimos en las sedes de estos juegos. Y finalmente, para cerrar los deportes acuáticos, tenemos a las regatas de vela, que consisten en circuitos de velocidad donde las embarcaciones tendrán que acondicionarse tanto al viento como al mar, siendo los principales obstáculos para mantener no solo la velocidad, sino también el equilibrio y permanecer en competencia. Serán 10 pruebas en un programa donde destaca la inclusión del kiteboarding, que hace su debut en unos Juegos Olímpicos, tratándose de una carrera donde los atletas se sostienen tanto de una cometa y una tabla, donde igualmente las condiciones del viento y del mar serán condicionantes para estas pruebas.
Ahora pasamos con los deportes de combate, iniciando por el boxeo, teniendo diferentes categorías dependiendo del peso de los atletas, participando en total 248 boxeadores, tanto en la rama masculina como femenina. Los encuentros se desarrollan en 3 asaltos, siendo el que gana 2 de los 3 el que se lleve el encuentro. Seguimos con la esgrima, deporte que reúne a 212 atletas en sendas pruebas individuales o por equipos, dependiendo del arma a utilizar, siendo el florete, espada y sable las categorías que conforman el programa de esgrima. Ahora pasamos al judo, que al igual que el boxeo se categorizan según el peso de cada atleta. Se trata de encuentros de 4 minutos donde los atletas intentarán derribar a su oponente teniendo en cuenta algunos parámetros que integran este deporte, siendo las 2 formas de puntaje el ippon, que se consigue al derribar a su oponente de espaldas con fuerza, velocidad y control, además de tocar la colchoneta o tatami, los omóplatos del derribado, y el waza-ari, el cual se trata de un derribo poco claro siguiendo las mismas características del anterior. Un ippon te otorga automáticamente la victoria, mientras que 2 waza-ari cuentan como un ippon, dando de la misma forma la victoria del encuentro. Seguimos con la lucha olímpica, uno de los deportes más antiguos del mundo, que se categoriza como los anteriores según el peso del atleta, dividiéndose a su vez en 2 modalidades, la lucha libre y la lucha grecorromana, siendo este último solo para la rama masculina, y en comparación con la libre, los agarres al rival solo se pueden hacer con las extremidades superiores, siendo el principal objetivo en ambos casos el derribar al oponente dentro de un área circular. Y finalmente tenemos al taekwondo, disciplina que de la misma forma se categoriza según el peso de los participantes. En este caso nos encontramos con una arena octagonal donde el principal objetivo es conectar patadas o golpes con las manos o pies al cuerpo o cabeza del oponente, puntuando mucho más a la cabeza, siendo los de más dificultad de conseguir. Ahora vamos con los deportes en los que se usa una raqueta, comenzando con el bádminton, disciplina que tendrá las categorías individuales y dobles, tanto masculinas como femeninas, además de una categoría mixta. Se juegan 3 sets de 21 puntos, donde el ganador de más sets se queda con la victoria. Pasamos ahora con el tenis, que tendrá 5 pruebas en su programa, siendo las individuales y dobles masculino y femenino, así como la prueba mixta las que completen el programa, siendo 172 atletas los que participen en esta edición. Y cerramos este apartado con el tenis de mesa, que al igual que el tenis tiene 5 categorías, siendo las individuales y por equipos femenino y masculino, así como el mixto, los que otorguen medallas en esta disciplina. 11 puntos y una diferencia de 2 con respecto al rival es lo que necesitas para ganar cada juego. Sin embargo, dependiendo de las categorías, el número de juegos para ganar el partido varía. Iniciamos los deportes de precisión con el tiro con arco, disciplina que consiste en disparar una flecha con un arco y conseguir darle al centro de un blanco que está a 70 metros de distancia. Las categorías son individuales y por equipos tanto masculinos como femeninos, así como la categoría por equipos mixta. El tiro olímpico engloba diferentes modalidades según el arma a utilizar, siendo las pruebas de rifle, pistola y escopeta las que conforman el programa de tiro, siendo las pruebas de escopeta las que se llevan al aire libre. Las categorías en cada una de las pruebas depende de la distancia del objetivo y en el caso de las de escopeta se dividen en foso, donde el plato de arcilla se tira desde un punto fijo a distintos lugares, y el skit, que se trata de acertarle al lanzamiento de 2 platos en direcciones opuestas. Pasamos a los deportes ecuestres, que consisten en 3 pruebas con categorías individual y por equipos. La primera prueba es la doma, que consiste en una serie de movimientos artísticos al ritmo de la música. El segundo es el salto, siendo un circuito donde deberán saltar diversos obstáculos de distintos tamaños. Y finalmente tenemos el concurso completo, en el que engloba los 2 anteriores sumándole la de campo a través, consistiendo en una carrera que combina obstáculos sólidos y naturales, aprovechando la resistencia y experiencia, además de la comunicación tanto de jinetes como de caballos. Este deporte debutó en los Juegos Olímpicos pasados, en Tokio, donde consiguió gran atractivo entre los fanáticos, volviendo nuevamente para esta edición con 2 modalidades. Primero, la carrera de velocidad, donde 2 atletas compiten a la vez y el que llega a la cima primero gana. Y el segundo es la combinada, donde en una estructura más compleja se puntúan la destreza y resolución de obstáculos por parte de los atletas, donde llegar a la cima te da la máxima puntuación en la escalada deportiva.
¿Qué decir del fútbol? El fútbol olímpico, a diferencia del convencional, requiere de jugadores sub-23 en caso de la rama masculina, a excepción de 3 jugadores que pueden sobrepasar esta edad. En la rama femenina no hay restricción de edad. Es el deporte que más recintos ocupará, teniendo presencia en 7 ciudades alrededor de Francia. En el caso de la rama masculina, participarán 16 seleccionados divididos en 4 grupos de 4, donde los 2 primeros lugares clasificarán a los cuartos de final, mientras que en la rama femenina solo participarán 12 selecciones divididos en 3 grupos de 4, donde además de los 2 mejores de cada grupo clasificarán los 2 mejores terceros a los cuartos de final. Pasamos con la gimnasia, que se divide en 3. Primero tenemos la gimnasia artística, que consiste en 4 pruebas en la rama femenina con 4 aparatos distintos, mientras que 6 conforman la rama masculina, además de los concursos individuales y por equipos. En esta disciplina se puntúa cada presentación por dificultad y ejecución de cada performance. Por otro lado, la gimnasia rítmica comprende una disciplina exclusivamente para la rama femenina, comprendiendo presentaciones individuales o por equipos utilizando cintas, aros, pelotas o masas para el desarrollo de cada performance, acompañado de una melodía musical. Y por último está la gimnasia en trampolín, que consiste en una rutina de ejercicios acrobáticos encima del tablero elástico. Las categorías solo son 2, una masculina y una femenina, donde se puntúa el desarrollo de cada rutina y la forma de aterrizar. Introducir la bola en un hoyo desde el punto de partida con el menor número de lanzamientos posible es lo más simple para resumir el golf, deporte que suma la cantidad de golpes de cada golfista alrededor de 18 hoyos disputado 4 veces durante 4 días, teniendo 2 pruebas para las 2 ramas, masculina y femenina. 120 atletas participarán en las diferentes pruebas de halterofilia, categorizándolos según el peso a levantar, teniendo 2 modalidades de levantamiento: arranque, que consiste en levantar la pesa desde el suelo hasta por encima de la cabeza con los brazos levantados en un solo movimiento, y envión, que consiste en 2 tiempos de levantar la pesa alzándolo del suelo a la altura de las clavículas y luego por encima de la cabeza. El hockey sobre hierba hace presencia en estos juegos con 12 seleccionados en cada rama, masculina y femenina, divididos en 2 grupos de 6 equipos cada uno, donde los 4 mejores de cada grupo clasificarán a los cuartos de final y por su defecto a la pelea por el podio. Un dato a destacar es que en esta edición se contará con árbitros de ambos géneros para el desarrollo de los encuentros. Una versión más ligera y dinámica a comparación con el rugby convencional, que ocupa 15 elementos por equipo. En esta edición, los torneos masculinos y femeninos contienen a 12 selecciones agrupadas en 3 grupos de 4, donde los 2 mejores de cada grupo y los 2 mejores terceros clasificarán a los cuartos de final. Tras su debut en Tokio 2020, el patinaje en tabla o el skateboarding se apunta como uno de los más atrayentes en las calles de París. Este deporte constará de 2 pruebas tanto para la rama femenina como masculina. Primero tenemos el patinaje en parque, siendo esta una prueba que se desarrolla en una pista con curvas y obstáculos, parecido al fondo de una piscina esférica, donde los atletas tendrán 3 rondas de 45 segundos para demostrar su destreza y mejores trucos con el skate. Asimismo tenemos el patinaje en calle, que a diferencia del parque, aquí nos encontramos con obstáculos y estructuras mucho más complejas, asemejando a escaleras o barandales propios de cualquier calle urbana. En esta prueba solo tendrán 2 rondas de 45 segundos donde los jueces puntuarán las participaciones de cada atleta bajo parámetros previamente establecidos. Y finalmente tenemos al vóley, deporte que se divide en 2. Primero tenemos al vóley convencional, categorizado por 2 torneos tanto masculino como femenino, donde en ambos casos lo disputan 12 selecciones divididas en 3 grupos de 4, donde los 2 mejores de cada grupo, así como los 2 mejores terceros, basado en los resultados generales, clasificarán a los cuartos de final. Por otro lado tenemos el vóley playa, siendo este disputado por 24 selecciones en las ramas masculina y femenina. Estos equipos, conformados por 2 atletas, se agrupan en 6 grupos de 4, donde los 2 mejores de cada grupo, así como los 2 mejores terceros, clasifican a los octavos de final. A estos 14 equipos se le suman 2 que saldrán de 2 partidos de playoffs con los 4 terceros restantes, completando las 16 duplas que pelearán por las medallas. Vamos allá.
Serán 206 delegaciones participantes, teniendo algunos puntos a considerar, como por ejemplo la delegación de atletas individuales neutrales, que agrupan a los deportistas rusos y bielorrusos ante la sanción a estas dos naciones por los conflictos de Ucrania. De la misma forma, se considera una delegación especial para los atletas olímpicos en condición de refugiados, formando una delegación más. Como se haría largo el video nombrando las 206, en la ceremonia de apertura podrás verlos desfilar y conocerlos con mayor tranquilidad. Hablando de la ceremonia de apertura, esta tendrá un atractivo inédito para esta edición, siendo la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos que una ceremonia de apertura se lleve fuera del estadio, siendo un evento desarrollado en las aguas del río Sena. Río que, como hemos visto en las sedes que tendrá esta edición, es un escenario medular para el desarrollo de los deportes. De esta forma, el río Sena se convertirá en una pasarela donde desfilarán, o mejor dicho, navegarán, tanto las delegaciones participantes, así como los números artísticos y las personalidades que aperturan estos juegos. Otro punto sorpresivo e interesante a la vez es que más personas podrán ver esta inauguración presencialmente y sin costo alguno, siendo la ceremonia más pública de todas, teniendo una longitud de 6 kilómetros donde esta apertura tendrá presencia. Sin duda, un evento que traerá más de una sorpresa antes, durante y después de su desarrollo. A pesar de que la ceremonia de apertura se celebrará el viernes 26 de julio, ya las competencias iniciarán 2 días antes, específicamente el miércoles 24 de julio, cuando los deportes del fútbol y rugby 7 aperturen sus encuentros en esta edición. A partir del 27 de julio hasta el 11 de agosto, fecha que se cierran estos juegos, tendremos jornadas ajetreadas y llenas de full deportes, donde no habrá tiempo para el descanso, siendo días sin parar hasta la fecha final. Para esta edición tenemos una curiosa elección, y es que las mascotas para París 2024 son los frigios, una especie de gorro muy tradicional en este país, siendo parte de grandes episodios históricos, además de ser un símbolo de libertad que cobra vida y se vuelve el rostro principal de estos Juegos Olímpicos, teniendo a estos personajes practicando los distintos deportes que se desarrollan en esta temporada. Los frigios se muestran como un llamado al movimiento y revolución, con un estilo novedoso y amigable, siendo estéticamente atractivo y dinámico, dándole una historia detrás, posicionándolos como una tribu que te impulsa a ponerte en marcha y seguir adelante. El logotipo de los juegos para esta edición están inspirados en Marianne, una personificación femenina nacional representando la libertad en forma de una llama. El uso de esta personificación femenina también se ve representada en lo que fueron los Juegos Olímpicos de 1900, justamente realizados en París, donde se permitieron a las mujeres competir en aquella edición por primera vez. Este símbolo es compartido tanto en los Juegos Olímpicos como Paralímpicos, cambiando solamente los anillos para cada evento. Por otro lado, tenemos a los pictogramas, símbolos que representan cada deporte y le dan una identidad a cada uno de ellos, dando una novedad, para bien o para mal, según por el lado que lo quieras ver, siendo mucho más complejos que sus antecesores, dándoles dificultad añadida descifrar a qué deporte representa, aunque siendo sinceros, la armonía y atractivo en su complejidad está bien logrado, teniendo una continuidad y coherencia en medio de su abundante simbolismo. Si lo ves por el lado atractivo es muy bueno, pero si lo ves por el lado funcional es muy difícil de entender. Finalmente, quiero dedicar un apartado a las transmisiones en medios de comunicación, siendo los principales artífices de que estos y todos los eventos deportivos puedan llegar a nivel mundial. Por el lado de nuestra región, Latinoamérica, a comparación con los eventos de un solo deporte que son exclusivos para ciertos canales o ciertos servicios de streaming, los Juegos Olímpicos, al menos en esta edición, tendrán muchas opciones de poder seguirlos, siendo los medios principales aún las televisoras de señal abierta, siendo un fuerte atrayente poder verlo sin tener que pagar ninguna suscripción. Al menos en nuestra región, cada país tiene un canal de señal abierta que tiene los derechos y la obligación de transmitir los Juegos Olímpicos de París, teniendo que adecuar su parrilla de horarios a la emisión de estos deportes, siendo una forma general de dar un vistazo a distintos deportes a la vez, como si estuvieras cambiando de canal, añadiendo a esta oferta, y no es publicidad,
están las transmisiones de Claro Sports, que transmitirán los juegos tanto en sus cadenas de cable como en su canal de YouTube, disponible para casi toda Latinoamérica hispana, siendo una opción altamente recomendable no solo porque tienen periodistas especializados en el periodismo polideportivo, sino que también te ofrece transmisiones exclusivas de cada evento y deporte a desarrollar, teniendo más de 4 señales a la vez para cubrir casi en su totalidad estos juegos. A esto se le debe añadir, ¿por qué no?, tanto la página web como la aplicación oficial de París 2024, que mantendrá actualizada toda la información, marcadores y estadísticas de cada evento durante estas semanas de competencia, siendo ideal para seguir de cerca delegaciones o deportistas en específico. Al menos por ahora, la oferta en medios de comunicación es notable, siendo uno de los pocos eventos deportivos que aún se pueden seguir de forma general sin restricción alguna. Y teniendo en cuenta lo parcialmente favorecidos que somos por este lado del mundo, ya que los horarios nos quedan por la mañana, se hace casi imperdible esta edición. Sin duda alguna, estos Juegos Olímpicos serán una verdadera revolución. Solo el tiempo dirá qué aspectos fueron para bien y qué aspectos para mal. Una edición que remarca la ecología y la libertad en la esencia de esta ocasión, que nos muestra un cambio casi obligatorio por parte del Comité Olímpico Internacional con la finalidad de captar a la audiencia joven y no quedarse o estancarse con el tiempo. Como hemos visto, la inclusión de deportes altamente populares en el público juvenil se dieron luz verde para poderse incluir en el programa olímpico, siendo algunas novedades como el breakdance, que hace su debut en esta ocasión, o el skateboarding, así como las escaladas, que hicieron su debut en los juegos pasados, son respuestas por parte del ente organizador de poder renovar su programa olímpico edición tras edición, además de planificar futuras inclusiones como los eSports. El movimiento olímpico se está y seguirá adaptándose a lo que pueda venir mañana. Pero no todo es positivo en esta pequeña gran reseña. También debo mencionar el corto periodo de tiempo que tiene esta edición, siendo de 17 días sin contar los 2 días previos a la apertura del evento, teniendo jornadas casi completas donde será muy dificultoso seguir cada deporte que se lleve a cabo, dejando muchos deportes y pruebas sin poder ver por la falta de tiempo. A esto se le suma también los problemas sociales que afronta Francia, tras unas elecciones muy polarizantes que deja un panorama de incertidumbre que pone los ojos a cualquier cosa que pueda ocurrir durante estos días. Así también debemos mencionar el desalojo de los indigentes de las calles de París, siendo muchos de ellos refugiados que se han visto en la obligación de abandonar la ciudad para no dar un mal aspecto a los visitantes, siendo siempre un tema controversial y crítico en partes iguales, el cual el Comité Olímpico no lo tiene muy bien resguardado. Pero más allá de todo ello, incluso de un potencial endeudamiento como lo que parece avecinarse cada vez que una ciudad acoge un evento como este, los Juegos Olímpicos siguen siendo este paraíso de la paz y hermandad en medio de un mundo convulsionado y lleno de conflictos en los que siempre la organización se quiere alejar, siendo muchas veces imposible de hacerlo. Una edición que resulta muy atractiva por diferentes factores y que por supuesto no podíamos ser ajenos, siendo una tradición desde los tiempos de la antigua Grecia hasta la actualidad, siguiendo el instinto natural que nos obliga a patear un balón, correr hacia una meta o saltar algún obstáculo. Ese instinto que nos obliga a estar pegados a una pantalla o trasnocharse por no perderse ningún evento. Unos Juegos Olímpicos que para países como el mío, que importa poco los deportes que no sean fútbol o vóley, pasarán casi desapercibidos, enterándose solamente de su existencia cuando algún representante nacional consiga alguna medalla, sino simplemente cambiarán de canal o pasarán la página del diario sin saber todo el espectáculo que se están perdiendo. En fin, este es el fin. Si aún no has visto los 2 primeros videos de esta serie, te lo dejamos aquí. Y si tienes alguna sugerencia o comentarios, no dudes en dejarlo en la parte de abajo. Somos el Team Deportivo.